Bueno, buenas tardes para todas y todos. Hoy va a ser como el último resumen de teórico antes del primer parcial. ¿Está bien? El lunes que viene vamos a tener este espacio, pero ya lo vamos a dedicar más bien a consulta. Es el último lunes porque el lunes es todavía clases, el martes 20 empieza semana de parciales, o sea que ya ahí no vamos a tener actividad. Eh, Así que vamos a destinar este espacio, se van a sumar seguramente algunos de los docentes de práctico para responder o ver algunas dudas que haya de lo visto hasta acá, que es lo que se va a evaluar un poco en el primer parcial, que va a ser un parcial bastante conceptual, digamos, de lo visto hasta acá. Ya vamos a mandar un mail seguramente al foro del curso, con generalidades, pero no hay nada, digamos, así que revelar, que uno diga, esto simplemente diciendo el día, la hora, que ya la deben saber porque está publicado, más o menos la duración, y bueno, eso, que tiene que estar 15 minutos antes, llevar la cédula, qué sé yo, y bueno, y ver el salón que nos asignen. Todavía no tenemos salón, ¿tá? Pero va a ser resolver problemas más bien cortos, y en un tiempo de, a lo sumo, 2 horas 30, ¿está bien? O sea, se puede hacer en menos, pero estamos viendo eso, ¿ok? Entonces el lunes que viene, ténganlo agendado este mismo horario con este mismo link para lo que serían más bien consultas. Va a llegar el mensaje al foro novedades, pero ya se los voy avisando a ustedes, ¿ok? Entonces hoy lo que vamos a ver es una introducción al análisis de algoritmos que va a empezar esta semana en el práctico, pero va a continuar luego de la semana de parciales, ¿no? No vamos a lograr abarcar todo este práctico antes del parcial, ¿ok? En particular, esta semana es complicada. No sé si saben, pero el jueves hay un paro general bastante grande, porque también es del PIT-CNT, que afecta a transporte, ¿no? Entonces es altamente probable, ya les voy diciendo, que el jueves no va a haber actividad, porque no va a haber ni siquiera transporte. Entonces va a haber solo un práctico del martes, se van a ver algunas generalidades de este tema, y hasta ahí es lo que se va a tomar como que se puede evaluar, ¿no? No lo que queda del práctico, ¿está bien? O sea, que hay cosas que las vamos a profundizar después de la semana de parciales. O sea, que va hasta el práctico de árboles incluido, y la parte más conceptual de análisis de algoritmos, que es la que lleguen a ver un poquito en el práctico de mañana martes. Bien. Bueno, les voy a compartir la presentación para hacer como este resumen de teórico, que va a estar muy guiado con ejercicios. Es un área bastante grande la de análisis de algoritmos. De hecho, hay electivas en la carrera que tienen que ver solo con este tópico de análisis de algoritmos, que tiene que ver con la eficiencia, con lo cual en P2 es solo una introducción, y esta clase es solo una introducción de la introducción, ¿está bien? Porque vamos a abarcar más que toda la parte de algoritmos iterativos, ¿está bien? Y la parte de algoritmos recursivos, capaz que menciono algo al final, pero va a quedar para después de la semana de parciales, ¿está? Entonces, yo voy a asumir, como siempre, que ustedes vieron un poco el video más largo, ¿no?, del tema, y esto va a ser como un resumen más focalizado también con algunos problemas y ejercicios, ¿no? O sea, dentro de lo que es la eficiencia hay muchos criterios. Perdón, de los criterios para elegir un algoritmo está la eficiencia, es uno de ellos, pero también hay otra cuestión de códigos que sean fáciles de leer, de documentar, de reusar, etcétera, que no tiene tanto que ver con la eficiencia. Pero lo que es la eficiencia hay dos magnitudes, que son el tiempo de ejecución y el espacio de almacenamiento, como dos factores críticos que influyen en la elección de un programa, ¿está bien? Y que sobre todo esto influye cuando uno quiere resolver problemas grandes, ¿no? O sea, donde el tamaño de la entrada crece, o donde el consumo, la cantidad de datos es importante, ¿está? Entonces, una noción que se define que es importante es la de TDN, como el tiempo de ejecución para un programa con una entrada de cierto tamaño n. N es el tamaño de la entrada porque, bueno, es un factor que influye en el tiempo de ejecución del algoritmo. Uno diría, ¿qué es el n? Y bueno, puede ser, si mi programa actúa sobre una lista, puede ser la cantidad de nodos de la lista; si es un árbol, la cantidad de nodos del árbol; si es un arreglo, puede ser su largo también; y si es una matriz, capaz que n se transforma en una parejita, ¿no? Filas, columnas, entonces un par más que un solo número, ¿está? De alguna manera el TDN trata de ver el número de instrucciones ejecutadas en un computador idealizado, es decir, que no tratamos de medir tiempo
como si fuera nanosegundo, milisegundo, como un reloj, sino más bien tener una medida comparativa que nos permita decir cuándo un algoritmo es mejor que otro, y tomando como caso, está bien, porque dos algoritmos pueden tardar lo mismo para un mismo input del mismo tamaño, lo que se llama el peor caso. O sea que voy a focalizar fundamentalmente en el tiempo de ejecución del peor caso para entradas de input n. ¿Tá? Entonces van a ver que el análisis se basa siempre, cuando trato de estimar el tiempo de un algoritmo, cuál es su peor escenario, ¿no? Hay otra medida que también vamos a ver un poquito en el curso, pero en temas muy puntuales, y va a ser después del primer parcial, o sea que lo voy a dejar ahí simplemente mencionado, que lo que se llama el promedio, ¿no? Entonces tomar como un promedio de todas las entradas de tamaño n, bueno, cuál es el tiempo medio, ¿tá? Que puede ser más justo a priori, pensándolo, pero tiene grandes complicaciones. Entonces se usa en particular en algunas estructuras, como por ejemplo árboles binarios de búsqueda, las estructuras de hashing que vamos a ver, pero en general se usa más el peor caso porque es más fácil de estimar, porque me da más certeza, ¿está bien? Y porque matemáticamente lo hace más tratable al problema, ¿no? Obviamente atrás de todo esto hay matemática, ¿tá? Entonces, por ejemplo, para un algoritmo de ordenación, típicamente vamos a ver que el tiempo de ejecución para por ejemplo, un arreglo de tamaño n, va a estar los algoritmos más conocidos, más simples de ordenación, como el insert sort, el select sort, el bubble sort, etc., tienen un tiempo que va a ser algo así, como una constante por n al cuadrado. ¿Tá? Es decir, que crece cuadráticamente respecto al tamaño de la entrada. Y c es un factor constante influido por distintos factores de la tecnología, de las operaciones básicas que hacemos. ¿Tá? Gráficamente a veces dibujamos el tiempo de ejecución de un programa como una gráfica de esta forma, donde uno acá en el eje de las X pone el tamaño de los problemas, y en el eje de las Y el tiempo. ¿Está bien? Estos 1000, 2000, 3000 son unidades simbólicas, vuelvo a decir, no estamos midiendo segundo, milisegundo, nada, es una medida simbólica, y podría ser que el tiempo de ejecución de un programa sea una curva, como esta negra, ¿está bien? Que a medida que el n crece, el tiempo va aumentando. Una medida que vamos a usar para estimar, para simplificar también el análisis, para optimizar código, es la noción del orden. El orden del peor caso, justamente asociado al tiempo del peor caso. Entonces vamos a decir que el tiempo de un algoritmo en el peor caso tiene orden f de n, donde f es una función matemática, si se cumple matemáticamente esta definición, ¿no? O sea que el t de n es menor o igual que cierta constante c que existe por f de n cuando n es mayor o igual que n0. ¿Qué está diciendo esto en palabras? Y lo que está diciendo en palabras es que, si esta es la f de n, está azul, que a partir de un punto, que lo llamo acá n0 en adelante, f de n, salvo un factor constante, es una cota superior. ¿Tá? O sea que siempre está la curva azul arriba de esta negra. ¿Tá? Y vamos a tratar de buscar estas cotas superiores que sean de alguna manera fácil de estimar para códigos que no sean tan triviales. Entonces es una forma también de simplificar el análisis. ¿Tá? ¿Por qué uno dice a partir de un n0 en adelante? Bueno, justamente por la noción de orden, lo que trata de ver es la eficiencia de los algoritmos cuando los inputs son grandes. Es ahí cuando interesa optimizar. ¿Tá? No interesa, todo esto no se hace, digamos, precisamente para ver el tiempo de programas con input pequeños. Para hacer eso puedo usar el reloj que tengo en cualquier sistema, en el sistema operativo, y mido la corrida de una entrada particular pequeña, ¿no? ¿Cuántos, ahí sí, milisegundos, nanosegundos tardó? Pero esto no se hace para eso, sino para decir, bueno, cuando el n es grande, o cuando n tiende a infinito, se suele decir también, ¿cómo se comporta el algoritmo? ¿No? Es ahí cuando la eficiencia se hace crítica, cuando el input empieza a crecer. ¿Tá? Matemáticamente también podemos ver esa definición. Por ejemplo, si alguien me dijera, mira, tengo esta función matemática como t de n. Todavía no les expliqué de dónde salen estas cosas, pero ya las vamos a ver. Por ejemplo, 3n cubo más 2n cuadrado. ¿Qué orden puede ser esto? Y bueno, van a ver que de alguna manera esta definición la puedo aplicar para decir, mira, de estas dos expresiones, la más grande, cuando n es grande, va a ser esta seguramente. Bueno, entonces es como que esta ya queda diluida 2n cuadrado adentro de n cubo, como que la puedo tachar para el orden. La constante 3, cuando n sea muy grande, tampoco va a influir. O sea que lo que va a influir básicamente es esta, que es la función más grande que está involucrada, que es n cubo. Entonces propongo esa como el orden, como una cota. Y después lo que queda para comprobar si es una cota válida,
es encontrar dos constantes según la definición, por ejemplo 0 y 5, y ver que efectivamente TDN es menor o igual que la constante 5 por n cubo, a partir, en este caso, de un n0 que es 0. A partir de 0 en adelante se cumple esta desigualdad. ¿Está? Si es n cubo, la cuota superior que encontré, también podría decir que n a la cuarta, n a la quinta, n a la sexta cumple, porque cualquier que sea cuota superior, más grande, va a seguir siendo cuota superior. Pero vamos a tratar de ver cómo encontrar cuotas superiores ajustadas de alguna manera, o sea que de alguna manera no se alejen tanto de esta curva negra, porque si no mi estimación de la eficiencia de un código va a ser muy mala. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. Entonces, van a ver que muchas veces esto se traduce en decir, bueno, en una expresión, encontrar el término más grande, y dentro del término más grande, la función que hace que ese término crezca mayor. Y en general eso me suele ser una forma de elegir la cota superior. Y eso también es una forma de simplificar el análisis, porque si yo tengo varios códigos, bueno, me concentro justamente en el que esté causando el término más grande, y si trato de optimizar, es ahí donde tengo que poner el foco o el énfasis. ¿Tá? Ya lo vamos a ver con códigos, por ahora lo veo con la definición. ¿Tá? Esta transparencia la pongo para ilustrar algo que me parece importante destacar, ¿no? Está en el libro, está referido ahí, le da para un mismo problema, por ejemplo, 4 funciones, ¿tá? Una es lineal, 100 por n, otra, 2 que son polinomiales, n cubo, n cuadrado, y otra que es exponencial. ¿Tá? ¿Por qué pongo este ejemplo? Para ilustrar algo que uno podría decir que, ojo, y muchas empresas a veces lo piensan, ¿no? Siendo la eficiencia no es tan importante, ¿tá? Yo me compro siempre la mejor tecnología, la mejor computadora, con la mayor cantidad de memoria, y ya está. Con eso me las arreglo. O sea, invirtiendo en tecnología parece que voy a poder resolver cualquier problema. Bueno, eso no es cierto, y este ejemplo trata de mostrarles eso, para que si ustedes el día de mañana van a ser programadores o asesores de una empresa, no se confundan, ¿no? Cualquier problema siempre tiene como un tiempo máximo razonable de respuesta. ¿Tá? O sea, si voy a ordenar un vector, no puede ser que esté ordenando 3 días el vector porque no sirve. Entonces siempre hay un tiempo máximo. Supónganse que para este problema que tiene 4 algoritmos que lo resuelven, estas 4 curvas, estas 4 funciones, el tiempo máximo fuera 1000 unidades. ¿Tá? Cuando el 1000 corta a cada una de estas funciones, ¿qué determina acá abajo? ¿Qué es este punto azul que está acá abajo para cada una de estas? Palabras. La máxima entrada que podría agregar. Muy bien, la máxima entrada que podés resolver. Por ejemplo, cualquiera de estos dos códigos que están acá, que se chocan en este punto, si yo lo llamo con un input más grande que 10, ya está, va a sobrepasar el tiempo máximo. Entonces, de alguna manera, el tiempo máximo que tengo disponible para resolver el problema es que determina el tamaño del máximo input con el cual puedo invocar ese código. ¿Está bien? Entonces yo podría decir, bueno, hagamos las cuentas, ¿no? Diciendo si digamos, en este caso tendría más o menos para este 10, para este 14, para este un poquito más. ¿Qué pasa si ahora viene una revolución tecnológica y aumento 1000% la velocidad de computadora? Si me compro la supercomputadora con más memoria, ¿tá? Es como subir esta franja amarilla 10 escalones para arriba, multiplicarla por 10, llevarla a 10.000. Y uno diría, bueno, ¿y qué podría hacer? Cuando la subo bastante para arriba, vuelvo a hacer el mismo ejercicio, cortar las gráficas y ver si esa revolución tecnológica me ayudó. ¿Tá? Entonces ahí les pido a ver si recuerdan un poquito, porque no está dibujada tan fielmente. ¿Cómo es la curva 2 a la n? ¿Alguien sabe cómo se comporta esta pendiente 2 a la n? Exponencialmente, o sea, Sí, cuanto más crezca, o sea, n va a crecer demasiado rápido. Tipo, exacto. Las parábolas como esta, n cubo, n cuadrado, crecen con una pendiente más suave, digamos. ¿Está bien? Pero esta es como rápidamente se empieza a hacer casi paralela al eje de este, el eje del TDN, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo trazo rayas amarillas acá y bajo donde corta acá abajo, lo que voy a ganar acá es ínfimo. ¿Tá? Porque la pendiente es tan grande que un salto tecnológico amarillo no permite un salto grande en lo azul. Entonces no voy a poder resolver input grandes si mi programa es ineficiente. Por ejemplo, una exponencial no me va a permitir resolver n grandes. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es tratar de buscar programas que tengan, de alguna manera, funciones que sean
mejores, ¿no? Una cuadrática, una lineal, y cada problema depende. Entonces ahí voy a tratar de ver cuánto puedo optimizar un código respecto a lo esperable, ¿no? Claramente estos problemas exponenciales que pueden aparecer y van a aparecer más en programación 3, son difíciles porque justamente no permiten que yo los corra con un n grande. Entonces ahí vienen otras técnicas, ¿está bien?, que van a estudiar complementando todo esto, algoritmos aproximados, heurísticas, etcétera, que tratan de ver cómo abordar problemas con input grandes cuando la función que permite resolver, digamos, el algoritmo es exponencial. Algunas funciones típicas, ¿está bien?, que uno puede considerar son lo que se llama un tiempo constante. Un ejemplo de un algoritmo que siempre tarde lo mismo, ¿qué sería? ¿O cómo se dibuja acá un tiempo constante? Una línea recta nomás. Exacto, como una línea de esta amarilla, ¿no? Para cualquier n tarda lo mismo. Entonces, ¿qué algoritmo podría tener un tiempo constante? Asignación. Una asignación, una lectura, una escritura, o sea, todas las instrucciones básicas del lenguaje en general tienen tiempo constante, ¿no? Si yo digo el máximo entre dos números, también va a tardar siempre lo mismo, independientemente de cuál es el número, porque va a ser un if, ¿no? El swap entre dos variables, o sea, códigos que son, ¿no?, secuencia de instrucciones simples también va a ser, mientras no itere. Entonces eso va a tardar un tiempo constante. Después a eso le van a seguir como buenos los algoritmos. O sea, uno siempre trata de aproximar a que su algoritmo se comporte en tiempo constante. Lo que pasa es que, bueno, hay problemas complejos que no los puedo resolver en tiempo constante. Después vienen los logaritmos. Vamos a ver que, por ejemplo, la búsqueda binaria, la búsqueda dicotómica, esa que para buscar un elemento en un arreglo ordenado, tiene un tiempo, cuando veamos recursión, que es orden logaritmo, y eso es bastante bueno, porque la búsqueda secuencial en un arreglo de tamaño n, uno diría, ¿cuál es el algoritmo típico que podría hacer para buscar un elemento en un arreglo de tamaño n? Y el algoritmo de búsqueda que vaya pasando por for y pregunte Exacto. hasta encontrar. O llega al final y dice no lo encontré y retorna Sí. false, ¿no? Entonces ahí ya podemos ir viendo qué sería tu peor caso ahí. Llegar al final. Exacto, llegar al final. Entonces cuando uno calcula el tiempo de ese algoritmo, por más que pueda salir antes porque lo encontró, el peor caso va a ser que llegue al final. Y como va a recorrer n lugares del arreglo haciendo cosas de tiempo constante, ¿está bien? Seguramente el orden va a ser este, orden n. Bueno, pero si el arreglo estuviera ordenado y hago una búsqueda que se suele llamar binaria, dicotómica, por bipartición, vamos a ver que la búsqueda la puedo hacer en orden logaritmo. Entonces ahí ya veo una gran diferencia. Si tuviera 1.000.000 de elementos, el logaritmo en base de 1.000.000 más o menos 20. Entonces, en el peor caso, ¿no? O sea, 20 comparaciones contra 1.000.000 de comparaciones. Ahí hay una gran diferencia. Entonces ahí la eficiencia se nota. ¿Tá? Después, otros algoritmos típicos que nos pueden aparecer por ahora en este curso van a ser lo que llaman más los polinomiales, ¿no? N cuadrado, n al cubo. ¿Tá? Y puse este n log n porque es descriptivo de los problemas de sorting, los algoritmos de ordenación más eficientes, digamos, como el quicksort, el mergesort. Entonces, como alguno de estos nos puede aparecer, bueno, pongo este tiempo acá. Y al fondo de la tabla, para el descenso, ¿no? Ya, digamos, para expulsarlo de esta tabla, están justamente donde el n ya no aparece en la base, sino en el exponente, y bueno, son problemas que requieren otras técnicas, aproximaciones, aparecen los algoritmos aproximados, los algoritmos heurísticos, los algoritmos probabilistas, que no vamos a estudiarlo en este curso. ¿Okay? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo estimo el tiempo y el orden? Bueno, una de las reglas que más vamos a usar dentro de esta teoría, que vamos a ver lo mínimo para ir aproximándonos en una introducción, es la regla de la suma, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un programa que tiene en el peor caso, un T1 orden F1 y un programa T2 con orden F2, ¿qué pasa cuando sumo los tiempos, ¿no? Cuando sumo T1 con T2, bueno, lo que dice, de acuerdo a la definición, yo puedo demostrar que el orden es el máximo de las dos funciones, la más grande, la peor. ¿Está bien? Ahora, ¿está bien? ¿Cuándo uno sumaría tiempo? Bueno, acá me lo dice, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a ejecutar códigos en secuencia. ¿Tá? Ejecuto un bloque, punto y coma, ejecuto otro bloque. Entonces, el tiempo total es la suma de los dos tiempos, del primer bloque y del segundo bloque. ¿Qué me está diciendo esta regla? Que me tengo que concentrar en las peores de las dos funciones. Pero supónganse que tuviera tres bloques.
Uno tiene orden n cuadrado, el otro orden n cubo y otro orden n log n, y los pongo en secuencia. Bueno, lo que me está diciendo esta regla es que esto se va a comportar como el peor de los tres. Es decir, como el que está en el medio. ¿Y qué me está diciendo eso? Que si yo quiero optimizar todo el código que termina siendo la secuencia de los tres, ¿dónde voy a poner el foco para tratar de bajar el orden total? En el orden 3, no hay otro. Exacto, porque por más que optimice mucho esto, si los pongo los tres en secuencia, este va a ser el dominante. Entonces, de alguna manera, esto también me da una pauta de dónde priorizar a la hora de optimizar. ¿Está bien? Bueno, para ver algunos ejemplos, algunas reglas, ¿no? Como dijeron ustedes, la mayoría de las instrucciones básicas de los lenguajes tienen un tiempo constante. ¿Tá? Lecturas, escrituras, instrucciones básicas, etc. Y eso, de acuerdo a la definición que vimos, ¿está bien? De existen dos constantes, esa es lo que se llama el orden 1. ¿Tá? O sea que si el tiempo es constante, la función mínima que cumple eso es 1. ¿Tá? ¿Cómo lo veo? Porque bueno, si digo, si acá en vez de fn pongo 1, acá pongo un 1, tengo que ver que existe una constante, si el tiempo es constante, ¿tá? Si el tiempo es una constante acá, tengo que ver que existe una constante tal que esta es menor o igual que c por 1. ¿Quién elijo? La misma constante. Entonces ya la constante es menor o igual que la misma constante, con lo cual cuando el orden es 1, ¿está bien? Cuando el tiempo es constante, el orden es 1, porque elijo la misma constante o cualquiera más grande que ella y ya está, se cumple la definición. Eso es lo más eficiente que podemos hacer un código, orden 1. ¿Tá? Para hacer una secuencia, dijimos, sumo los tiempos de los pasos, ¿no? Y el orden termina siendo el máximo, y ahí aplico la regla de la suma. Si tengo un if, aunque no lo crean, se transforma en una secuencia. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿qué pasa en un if? Yo evalúo la condición, será el tiempo que lleve esto. Muchas veces pasa a ser un tiempo constante, pero puede ser que la condición sea llamar a una función que recorre una matriz para ver si algo existe, entonces puede no ser constante. Pero es el tiempo que lleve la condición más el tiempo de ejecutar la sentencia. Y uno diría, ¿pero la sentencia la vas a ejecutar siempre? Entonces ahí ustedes qué dirían. Y eso depende de cómo lo hagas el programa. Claro, pero si es un if, y yo digo, ¿cómo calculo el tiempo de el if de la condición con la sentencia? ¿En qué me paro para decir? Pues yo sé que algunas veces se va a ejecutar la sentencia y otras no. Si la condición es true o false. ¿Cuál es el orden de esto entonces? Y tenés que ver el peor caso, que es cuando sí se ejecuta. Exactamente, ahí entra el peor caso. ¿Tá? Entonces el peor caso es el tiempo de este más el tiempo de este, porque asumo el peor escenario. Y termina siendo la suma de dos tiempos, termina siendo como una secuencia. Si tengo un if de Nels, pasa lo mismo. Solo que acá voy a sumar el tiempo de la condición más la peor de estas dos. Las dos no se van a hacer a la vez, pero me pongo en el peor escenario y será la peor entre sentencia 1 y sentencia 2. ¿Tá? Termina siendo de nuevo el máximo entre 3. Vuelvo a aplicar la regla de la suma esa que vimos recién. Si tengo un ciclo, un for, un while, un repeat, depende del lenguaje, y uno diría, ¿cómo es? Y termina siendo una suma, pero es la suma sobre todas las iteraciones del ciclo, ¿no? Del tiempo que lleve ejecutar el cuerpo, lo que está dentro de esa iteración, y el empleado para evaluar la condición de terminación, a ver si sigue o sale. Muchas veces esa condición de terminación suele ser un tiempo constante, pero ahí ya es una sumatoria de cosas, ¿no? Entonces ahí aparece el símbolo sumatoria de la matemática, ¿no? A menudo puedo simplificar las cuentas diciendo que puedo estimar el ciclo como el producto del número de iteraciones que tiene ese for o ese while por el mayor tiempo posible para ejecutar el cuerpo. ¿Tá? Muchas veces eso ya me da una estimación razonable como un producto. ¿Tá? El producto de el peor tiempo del cuerpo por la cantidad de iteraciones, si las puedo estimar. ¿Tá? Entonces terminas simplificando esa sumatoria que estaba ahí. ¿Qué pasa cuando tengo llamadas a procedimientos, funciones, pero no recursivos? ¿Tá? Por ejemplo, este programa 1, en un momento llama a este código, se ejecuta, llama a este programa 2, el programa 2 llama a un programa 3, y este ya no llama más a nadie. O sea, porque si hubiera una flechita para atrás o una flechita hacia sí mismo, sería recursivo. Entonces, en este caso es fácil, porque uno diría, bueno, empiezo por el más simple. ¿Cuál es el más simple? Y uno diría, este. Porque no depende de nadie. Bueno, calculé el tiempo y el orden de este, y lo inyecto acá. Porque la invocación en sí es un tiempo constante, pero todo lo que tarde esto, no lo sé.
Entonces, si esto me da orden n, bueno, ese orden n lo pongo en este lugar. Calculo el tiempo y el orden de este. Eso me da, supónganse, orden n cuadrado, vengo, lo inyecto acá y calculo el tiempo y el orden de esto. O sea que empiezo del que no depende de nadie y termino en el principal. ¿Por qué esto nos sirve para una recursión? Porque, bueno, en una recursión hay un ciclo y ya hay una dependencia, ¿está bien? No encuentro esa noción de no depende de nadie. Entonces, se utiliza otro modelo de cálculo. Bueno, ya con eso podemos ver algunos programitas para, en este repaso, verlo de manera un poquito más práctica, ¿no? Entonces voy a tomar algunos, más o menos, que aparecen en la guía teórica, pero también vamos a ver alguna variante. ¿Tá? Entonces acá los quiero un poquito más activos. Entonces, si yo tengo este for que está acá, y suponiendo que A es una matriz de tamaño n, ¿está bien? Y tengo este otro for acá. ¿Qué hacen los dos programas estos? ¿Qué hace el primer programa este? Primera diagonal. Imprime la diagonal de la matriz, desde la posición 0, 0 hasta la n-1, n-1. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y el segundo qué hace? ¿Lo mismo? Hace lo Ah, mismo. sí. Hace lo mismo, porque si bien tiene dos for, con i y con j, cuando i es igual a j, imprime. Y si no, no imprime. O sea que para un usuario exterior a estos dos códigos, que si esto lo veo como dos cajitas negras, el efecto es exactamente el mismo. Él va a ver que sale como resultado lo mismo. Pero, ¿qué orden dirían que tiene este código? Y ese va a tener un orden menor porque va a ejecutar menos sentencias. Sí. Una orden n, porque solamente Orden n. pasa n veces la diagonal. Exacto. Hace n veces, la cantidad de veces que hace esto es n veces, cosas constantes, ¿no? Como imprimir, acceder a una posición, chequear esta condición, incrementar, pero dijimos, va a ser n por una constante. Como las constantes al orden no le importa, de alguna manera trata de ver qué es lo más grande cuando n tiende a infinito, cuando n es grande, el orden termina siendo n. N por constante es orden n. ¿Y este otro? Este pedacito que estoy señalando acá, ¿qué orden tendría? N más N, ¿no? Este pedacito que estoy señalando acá. Ese tendría n. SN. Orden n, ¿no? Porque n veces hace este if, que en el peor caso, bueno, vamos a suponer, se ejecuta esto, entonces esto n veces. Esto es orden n, pero esto se hace dentro de otro for, que itera n veces. Entonces, el orden total, ¿cuál sería de esto? N por n. N por n cuadrado. Entonces ahí tenemos la medida es objetiva. Dos programas hacen lo mismo, uno tarda orden n, se dibuja como una recta, creciente, ¿no? Y el otro como una parábola n cuadrada. ¿Tá? Es más, si lo hacen empíricamente, por ejemplo, en cualquier máquina, cada uno en su máquina, ¿no? Y toman 20 valores, 20 n's diferentes en una matriz, ¿no? Y calculan el tiempo de cada corrida de estos dos códigos con el reloj del sistema, y después grafican, ¿no? Para cada entrada cuál fue el tiempo, van a ver que en unos le queda alineado como una recta, el primer código, y el otro le queda alineado como una parábola, el segundo código. No importa en qué tecnología lo corran, eso lo van a verificar. ¿Tá? Empíricamente, no hace que falta que lo hagan, pero de alguna manera eso tiene que suceder. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es más eficiente? Obviamente el primero. ¿Okay? Miren estos otros dos códigos, son parecidos. ¿Está bien? Lo que está diciendo acá es un procedimiento. Si esto que está diciendo, n módulo 2 igual 0. Si Sí, par y impar. exacto. Si n es par, exacto. Si n es par, ejecuta la primera cajita. Y si n es impar, hace el else, ejecuta la segunda cajita. De nuevo, está imprimiendo diagonales, ¿no? En ambos casos. Sí. ¿Y el orden cuál es de todo este procedimiento? N cuadrado. N cuadrado. ¿Por qué? Porque la regla del if dice, quédate en el peor caso. O sea, si bien esto es orden 1, la sentencia 1, que sería cuando es verdadera la condición, tiene orden n, pero la sentencia 2, cuando es falsa la condición, es n cuadrado. Entonces el peor caso es n cuadrado.
¿Ok? Bueno, este problema lo menciono, pero no lo voy a desarrollar porque está en la guía teórica y hay un material ahí linkeable desde el EVA, que es este algoritmo de ordenación, ¿tá? Que es el que se conoce como el bubble sort o de la burbuja, ¿no? Que usa el intercambiar, el swap entre dos variables. ¿Tá? ¿Por qué lo muestro acá? Para que vean que no siempre es tan fácil, digamos, mirar el for. ¿Por qué? Porque si miran este for, acá con i, va desde 0 hasta n-2, ¿no? Va de izquierda a derecha. El j, el otro for viene al revés, viene a contramano, digamos, arranca en el final de n-1, y para cuando i es igual a j, porque itera mientras i sea menor que j, o sea, cuando son iguales para. Y mientras viene a contramano, va preguntando, ¿no? Si a sub j menos 1 es mayor que a sub j, hace el swap, que son 3 asignaciones, ¿no? El swap son 3 asignaciones con una variable. ¿Tá? Entonces, cuando i está acá, ¿está bien? Vale la posición 0, ¿qué va a hacer? J va a ir comparando los dos últimos, después el penúltimo con el antepenúltimo, trayendo para la izquierda siempre ¿quién? El ¿Cuándo más hace? chico. El más chico. Entonces va a dejar el más chiquito acá, después va a decir i vale 1, se va a poner acá, y va de nuevo, desde el for desde allá, desde la derecha, trayendo el siguiente más chiquito, lo va a dejar acá, como si fueran esas las burbujitas, ¿no? De las bebidas con efervescencia, ¿no? Dejando las más chiquitas que van, ¿tá? De izquierda a derecha. Es el algoritmo Bubble-Sort. Uno dice, ¿cuál es la eficiencia de esto? Bueno, uno puede ver que toda esta cajita es orden 1. ¿Por qué? Porque esto es un tiempo constante. Acá hay 3 asignaciones implícitas en el swap de intercambiar, pero 3 constantes sumadas es una constante. O sea que toda esta cajita es una constante. ¿Dónde está la duda acá? Si miran el for de j, uno diría, ¿cuántas veces se hace el for de j? Va decreciendo, ¿no? Sí, pero no se hace siempre la misma cantidad de veces. ¿Se nota? ¿Por qué? ¿De qué depende que se hace distinta cantidad de veces? De la posición de I. Claro, porque este for de j tiene como condición de parada i que aparece en el for más externo. Entonces, a medida que i va creciendo para acá, j cada vez itera menos, porque viene desde el final hasta i. Entonces, a medida que i crece, el rango que recorre j es cada vez más chiquito, ¿se entiende? Entonces ahí uno diría, ¿cuál es el orden de todo esto? Y uno tiraría a priori capaz que n cuadrado, porque si el j se hiciera siempre n veces, n por n y todo lo de adentro es constante, uno diría n cuadrado. La duda que podría quedar acá es si no puede ser menor que n cuadrado. Como el j se hace menos veces que n cada vez, cuando tengo dudas no tengo más remedio que plantear la forma de cálculo. Entonces uno diría, ¿cómo se plantea la forma de cálculo? Y bueno, diría, si tomo el for externo, en este caso que sería el de i, lo puedo escribir incluso con la misma variable para no confundirme, digo, bueno, esto itera desde 0 hasta n-2. Entonces sumatoria, desde 0 hasta n-2, ¿de qué? De lo que está dentro. ¿Qué es lo que está dentro? Otro for. Este otro for, escribo el índice más grande, que es n-1 arriba, igual que en el otro, y la última vez que itera es cuando j vale i más 1, porque cuando vale i ya no itera. Entonces pongo desde i más 1 hasta n-1, y agrupo todo lo que aparece por ahí, que son suma de constante, en esta constante. ¿Tá? Y lo que me queda resolver es eso, ahí es resolver la sumatoria, está resuelto en la guía de teórico, está resuelto. Termino viendo que es n cuadrado. También no iría tanta vuelta, diste, para ver que es n cuadrado, pero bueno, vamos a ver que hay algún otro problema que tienen foranidado, que parece que es n cuadrado, pero si uno lo calcula termina siendo menor, por ejemplo. O parecía que era n cubo, termina calculando y es n cuadrado. Pero cuando hay dudas no tengo más remedio que hacer las cuentas. ¿Tá? Eso es lo que quiero señalar con este ejemplito. Miren este otro código, vamos más a lo conceptual ahora. Acá supónganse que tenemos una función f que recibe un arreglo de enteros de tamaño n. ¿Tá? ¿Qué retorna esta función? Dado un arreglo de enteros de tamaño n. En primer lugar, El primer lugar no. no.
Capaz que acá esto parece mentiroso, engañoso, pero esto sería lo mismo que escribir así, ¿no? De igual 0 y menor que, si quieren pongo acá n menos 1, y acá puedo poner i más, es lo mismo. O pongo i menor que n. Así, capaz que... O incluso, fíjense, si quieren, puedo arrancarlo desde 1. Entre el menor valor del arreglo. Exacto, el mínimo, ¿no? Entonces uno dice, guardemos en m el valor a sub 0, itera por todos los otros lugares del arreglo, por ejemplo, desde 1 hasta n-1, viendo si lo que encuentra es más chiquito que el m, actualiza el m. Como pasa por todas las posiciones del arreglo, al final acá me queda el mínimo. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí? sí. Primera cosa para algunas pautas, ¿no? Cuando uno hace análisis de algoritmos y después lo quiere optimizar, para ver si encuentra otra forma, por ejemplo, de resolver el mismo problema, lo primero es entender el código. ¿Tá? Si yo no entiendo qué hace una función, un procedimiento, un código, muy difícil que lo pueda optimizar. ¿Tá? Entonces, el entendimiento del código es fundamental para hacer mejoras al código. ¿Tá? Entonces tengo que saber, por eso hago la pregunta, ¿qué hace el código? ¿Tá? Después la siguiente cosa es, bueno, saber qué eficiencia tiene, cuál es el orden, por ejemplo, del peor caso. Esto es tiempo constante. ¿Está de acuerdo? Lo que está acá al final también es tiempo constante. ¿Y la cajita qué orden tiene? Orden n se recorre una vez. Exacto. Por más que acá uno diga es un lugar menos, n menos 1, recuerden que las constantes no le influyen al orden, entonces termina siendo toda esta cajita orden n. Es decir, que si acá tengo orden 1, cajita orden n y acá orden 1, la secuencia de los tres, ¿cuál es? ¿Qué aplico? Para decir cuál es el orden. La regla de la suma, el máximo. Exacto. Entonces todo este código tiene orden n. ¿Ok? Bueno, para ver que a veces no es tan visual y que hay que hacer un poquito de análisis, les puse este otro ejemplo. Supónganse que acá tengo también un arreglo de tamaño n de enteros, pero fíjense, esto es una variable booleana está, inicializada en false. Y acá un for no hace nada interesante, no le voy a preguntar si calcula el mínimo, el máximo, qué imprime, pero sí le voy a preguntar el orden de esto. Entonces dice, itera, arrancando desde 0, mientras i sea menor que n, y negado está, ejecuta esto. Si a sub i es k, está lo pone en true, ejecuta este for e imprime esto. No importa qué es eso. La pregunta es, ¿cuál es el orden de este código? En el peor caso, ¿no? ¿Cuál dirían un código así rápido que les parezca que funciona? Que sea cota superior. N al cubo. Ah, n cubo demasiado pesimista. ¿Por qué 3? N a la 3. ¿De dónde sale n a la 3? Porque hay dos fors, entonces tipo n cuadrado seguro y bueno, Y por ya que está, le darle sumo. un poco más de expansión dije, bueno, está, n cubo. ¿N cuadrado les parece que funcionaría como estimación? Porque todo esto es constante, ¿no? Esto es constante, pero acá hay un for, dice él, y acá hay otro for. Entonces, si uno lo mira ojito rápido, podría decir n cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Sí, así parece que n cuadrado. Sí, O sea, si no está, lo que va a pasar. sí. Es fácil ver que ese es una cota superior. La pregunta es si no hay una cota superior en el peor caso que sea mejor que n cuadrado. Entonces, fíjense Lo que una pasa cosa. es que cuando corre el segundo for, primero ponen true la Bien, variable está, ¿no? exacto. Entonces se corre una sola vez ese segundo. Muy bien. Esa es la observación que tenían que Sí. notar, ¿no? O sea que este for se ejecuta a lo sumo una vez. Ah, Porque si A sub i nunca es K, no se ejecuta directamente. Pero si es alguna sub i es igual a K, se ejecuta y como él dice, está lo pone en true y ya no va a entrar a este for. ¿Estamos de acuerdo? Ya se va a ir de este for externo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, uno diría, ¿cuál es el peor caso entonces?
Y bueno, el mejor caso, ¿cuál sería para que ejecute menos pasos? Un solo paso. ¿Cuál sería? Que el primer valor de A sub I sea acá. Exacto, que el A sub 0 sea acá. Entonces ejecuta esto, pone en true y se va. Entonces, el peor caso, ¿cuál es? Al revés, que sea el último. Este dibujito que está acá abajo, ¿no? Supónganse que el último es K y entonces todos los anteriores son distintos que K. Ese parece ser el peor escenario y que lleva a mayor cantidad de ejecuciones, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno. Y calculemos el tiempo de este peor caso, este peor dibujito, ¿no? Todas las iteraciones, salvo la última, o sea, todas las azules estas, las que son distintos de K, que va hasta la posición n-2 sería, ¿no? ¿Qué va a hacer el código? Va a entrar acá, va a preguntar, ¿es? No, se va. Va a preguntar, ¿es? No, se va. O sea, ejecuta cosas constantes, ¿estamos de acuerdo? Mientras sea distinto de K. En cada paso es chequear este if, ver que no se pasó del largo y vuelve al siguiente, ¿no? Pero no ejecuta esto. Porque justamente estoy considerando el caso que a su i es distinto de K. ¿Sí o no? Sí. O sea que para la suma de todas estas distintas de K, ¿qué orden sería para ustedes? Todas estas sumadas. Todas estas iteraciones sumadas. Todos estos pasos. ¿Orden? Orden N. Orden n. Por más que sea n-1, pero el orden termina siendo orden n. O sea, para todas las que son distintas de K, va a tardar un orden n. ¿Y a eso que le tengo que sumar? La última iteración. Cuando tome el a sub n-1 y sea acá, ¿no? La roja. Ahí, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar esto. Y vuelve a tener otro orden n. ¿De acuerdo? Por este for. ¿Sí o no? O sea, cuando Sí, i sea n-1, sí, va a pasar 2 veces por el coso. va a ejecutar esta instrucción constante, pero acá tiene orden n. Entonces, para este caso tarda orden n. Y para la suma de todos los anteriores también es orden n. Entonces, en total, ¿qué es lo que es? La suma de todo. Orden n más orden n. ¿Y qué es lo que es orden n más orden n? La regla, de nuevo, ¿no? Del peor, ¿cuál es? N y n es lo mismo. Entonces, ¿el peor caso cuál es? En- Orden n. O sea que este código no estaría mal decir que es n cuadrado, n cubo, n a la cuarta, n a la quinta, pero serían estimaciones muy pesimistas, muy alejadas de la realidad. Yo puedo encontrar acá una cota superior que es orden n, que es más realista. Entonces lo que uno trata siempre en el análisis de algoritmo, y es difícil, de encontrar una cota superior mínima, ¿no? Ajustada, más realista, sin ser tan pesimista. Y para eso a veces no es contar los for solamente, sino es hacer cierto análisis, cuando hay, por ejemplo, acá como variables que permiten salir, ¿no? Fíjense, ¿qué pasaría ahora si yo vengo a este código y saco todo rastro de la variable está? Es decir, por ejemplo, saco este, a ver, si quieren se los pongo en otra diapositiva para no confundir. Acá. ¿Está? Y acá saco todo el rastro de la variable está, es decir, saco de acá, saco esta, y saco la inicialización, que no tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es el peor caso de este código ahora? Que todos los elementos sean K. Exactamente. Que todos los elementos sean K. O sea que el dibujito ahora se transformaría en este, ¿no? A ver si me lo tomo así. Este sería el dibujito, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ahí, para cada uno, si es K, ejecuta este for. El peor escenario, entonces, que se ejecute para cada uno. Y ahí, ¿cuál va a ser el orden? ¿Cómo lo calcularían? Y ahí N cuadrado, porque Sí, N veces N. Exactamente, n veces n. ¿Está? Entonces, esta variante ahí sería n cuadrado. ¿Está? Entonces, si quieren acá les pongo n al cuadrado, acá, para que me quede fácil de escribir. Y en la anterior, como seguramente me van a pedir este código, orden n.
¿Ok? Bien, miren este otro código. Tengo dos arreglos, A y B, de tamaño n. Estos dibujitos que están acá medio chotitos. Tengo dos for. ¿Está? Uno igual 0 y menor que n. De nuevo, esto que no los confunda. Esto sería lo mismo que haber puesto acá 0. Voy a ponerlo igual para que no confunda. N. Ahí está. Tengo dos for, I y J. Ah, perdón. Acá dice J igual 0, ¿no? Estaba bien lo que estaba, pero para que no se confundan en que uno va para un lado y el otro para el otro, que no hay una trampa ahí. Hay un for con I, un for con J, y dentro hay esta asignación. A B le asigno lo que ya tenía B and esta comparación. A sub I menor que B sub J. Y al final de todo retorno el valor de booleano de B. ¿Bien? Entonces la pregunta sería, conceptualmente, ¿qué está haciendo este código? ¿Cuándo da true y cuándo da false? Obviamente depende de algo que tenga que ver con los arreglos, ¿no? A y B. ¿Cuándo da true? Cuando el valor de B, o sea, el valor del arreglo B es mayor al Hay de I. muchos valores en el arreglo B, ¿no? Muchos elementos. Y en A también hay n elementos, ¿no? ¿Qué Cuando quiere decir? todos los elementos Mm. de B son mayores que todos los elementos de A. Muy bien. Esa es la correcta, ¿no? ¿Por qué lo de todos? Fíjense qué pasaría si hay... Esta I itera todos los lugares, ¿no? Y J itera todos los lugares. ¿Qué pasaría si hay alguna sub I que no es menor que B sub J? Por ejemplo, es mayor o igual. Esto se va a hacer false, ¿están de acuerdo? Para esa posición de I y esa posición de J se va a hacer false. Si esto se hace false, ¿qué le pasa a B? Como hay un AND. Se hace false. Y una vez que se hace false, ¿qué pasa con B en las siguientes iteraciones? Se va a mantener así. Porque hace lo que ya tenía, B, AND, algo, por más que lo otro le dé true siempre, esto ya es false. Entonces, o sea que una vez que se hace false, marché. Queda false. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la única razón para que esto retorne true es que nunca se haga false. ¿Y cómo logro que nunca se haga false? Que todas las posiciones que chequeé para A sean menores que todas las posiciones que chequeé para B. O sea, que todos los elementos de A sean menores que todos los de B, o como dijo el compañero, que todos los elementos de B sean mayores que todos los de A. ¿Se entiende? Si hay uno que no cumple, ya está. False. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Qué pasaría? Bueno, primero, ¿cuál es el orden de este código? Fácil de ver, ¿no? Porque este es tiempo, esto es orden 1, tiempo constante, esto es orden 1, tiempo constante. Esta cajita, ¿qué orden tiene? La cajita, N. orden n, pero se hace n veces dentro del for con i, entonces N cuadrado. n cuadrado. ¿Está? Orden 1, orden n cuadrado, orden 1, n cuadrado. Es fácil de ver. Ahora la pregunta sería, y ya entramos en la etapa ahora de optimización, ¿puedo resolver el problema de chequear si todos los elementos de A son menores que todos los elementos de B en un orden menor que n en el peor caso? ¿Qué opinan? Por ejemplo, les hago Si una pregunta. uno ya no es, ya no seguís. Sí. Bien, esa pensé que iban a decir. Entonces, ¿qué pasaría si yo acá le pongo, ¿no? Acá le pongo AND B, para que si es false no siga, ¿no? ¿Está? Así se me deforma el dibujito. Agrego este AND acá en la condición, ¿no? O sea, cuando le da false ya se va. ¿Cuál es el orden del peor caso de este? No alteraría. Sigue siendo N cuadrado. Muy bien, ¿por qué? Porque en caso de que se cumpla tu condición, que es lo que vos estás buscando, te daría siempre true y seguiría hasta el final.
Exactamente. O sea, esto no mejora el peor caso. Vieron que en el ejemplo anterior, cuando decía se hace una sola vez y se va, eso sí, porque hacía que a lo sumo se ejecutara el for una vez. No es lo mismo que pasa acá. Porque el peor caso acá va a llegar hasta el final y va a dar true, entonces nunca sale antes. Esto es una mejora en algunos casos, pero no en el peor caso, ¿se entiende? Entonces vamos a deshacer ese cambio porque no mejora mi peor caso. Ahora que ya entendimos el código, uno dice, esto resuelve el problema de que todos los elementos de A tienen que ser menores que todos los de B. Entonces la pregunta es, quizás no qué mejora así sintáctica le hago al código como agregarle un AND acá, sino ¿cómo puedo resolver el mismo problema de otra forma? ¿Está bien? Ahora que ya entendimos el problema y entendimos la solución. Buscar que todos los elementos de A sean menores que todos los de B. Con un while podría ser mejor, tal vez. Y un while es lo mismo, ¿no? En el peor Sí, caso va a tener que llegar hasta el preguntarle. final. Uno diría, capaz que el problema de ver si todos los de A son menores que todos los de B, uno diría, si estuviera ordenado los dos vectores, ¿qué chequearían para ver que todos los de A son menores que todos los de B? Si estuviera ordenado. El primero de B con el último de A. Muy bien. Sería el mínimo y el máximo, ¿no? Sí. ¿Y si no está ordenado? Usando la misma idea, ¿qué chequeaste recién? El mínimo y el máximo. O sea, el mínimo de mi B con el máximo de mi A. Exacto. ¿Qué pasa si hago eso, no? Digo, calculo el mínimo de B, por ejemplo, en la variable min B calculo el mínimo. El código lo vimos hace un ratito, calcula el mínimo de un arreglo, ¿recuerdan que era orden n? Y Sí. hago algo similar, pero para calcular el máximo de A, que también es el mismo código, en vez de poner menor, pongo mayor. Y después retorno si justamente el máximo de A es más chiquito que el mínimo de B. ¿Esto qué orden tenía? Buscar el mínimo de un arreglo. Bien. N. Orden ¿Recuerdan, N, todo tiene orden. recuerdan que era este código, ¿no? Buscar el mínimo del arreglo. Era orden n. Y el máximo es el mismo código, pero en vez de con menor, mayor. O sea que vuelve a ser otro orden n. Y esto es orden 1. Toda esta secuencia, ¿cómo queda? De orden N también. Orden n. Esta es una estrategia que se usa a veces para optimizar, que es tratar de entender el código cuando está, por ejemplo, resuelto de manera anidada, acá como dos for anidados, y ver si los puedo secuencializar de alguna forma para resolver el mismo problema. Entonces, ponerlo como una secuencia de dos pasos, por ejemplo, calcular el mínimo, calcular el máximo. ¿Por qué? Porque ya no se multiplican, sino que me quedo con la máxima, de alguna manera se suman. ¿Está bien? Y eso hace, justamente baja la eficiencia. Uno diría, 1000 por 1000 es 1.000.000, pero 1000 más 1000 es 2000. Entonces en eficiencia, es, ¿no? Una curva que crece como una recta, n, y la otra una parábola n cuadrado. Cuando n es grande, la diferencia es notoria. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué pasaría si en este problema, acá, a ver, pongo esta variante, ¿no? Supóngase que acá les pongo, en vez de true, le pongo false. ¿Sí? Y en vez de and, le pongo or. ¿Cuándo da true y cuándo da false ahora? ¿Qué está chequeando? Se estaría fijándose ahí un elemento de en B que es mayor a todos los de A, pero solamente basta con encontrar uno solo. ¿A todos los de A? No, a alguno de los de Exacto. Si hay algún elemento en B mayor que algún elemento en A. ¿Por qué usé dos veces el algún o el existe, ¿no? Recién había usado el todos cuando estaba el and y el true, y ahora usamos el existe. De nuevo, acá se chequean todas las posiciones para A porque I itera en todo el rango. Lo mismo para J, para el arreglo B, porque J se mueve en todo el rango. Si uno de estos se hace true, ¿qué pasa con B? Si hay alguna posición de A que es menor que alguna posición de B, da true. Y una vez que dio true, ¿qué pasa con B? B siempre es true y un OR siempre va a ser true.
Exacto. O sea que la única forma de que esto dé false es que nunca sea true para ninguna posición de A y ninguna posición de B. Pero si hay una, ya está. Por eso existe algún elemento en A menor que algún elemento en B. ¿Está? Bueno, ahí tienen una forma de cuando quiero ver una estructura que todos cumplen algo, es el formato de, ¿no?, muchos AND arrancando en true. Cuando quiero ver que existe algo en una estructura, es arrancar en un false e ir iterando con el OR. Van a ver ejercicios de esto en el práctico. ¿Está? Por eso lo menciono, para que lo tengan presente. ¿Ok? Bien. Bueno. Hay un resultado, ¿está bien? Vamos a ver otro ejemplo que está también en el teórico más largo, pero quería resaltarlo un poquito porque van a ver una variante de este problema en el práctico, que dice, mira, hay problemas que están estudiados que para ordenar, ¿está bien?, es imposible ordenar elementos arbitrarios, ¿está?, donde enteros arbitrarios, reales arbitrarios, en menos de n log n. Se llama el teorema de Lower-Bound. O sea, hay ciertos problemas que tienen estudiado una cota inferior, ¿está bien?, en el cual es imposible resolverlo en menor que esa eficiencia. ¿Está bien? Con lo cual, cuando yo encuentro un algoritmo que es n log n, por ejemplo, para sorting, una idea de ese algoritmo es óptimo, tipo quicksort, mergesort. ¿Está? Pero miren este ejercicio, dice, escribamos un procedimiento sort 012, ¿tá?, donde los valores son 0, 1 y 2, y queremos ordenar ese vector de tamaño n en orden n, no n log n, más chiquito, n. Por ejemplo, si este n fuera 6, y este es mi arreglo, 0, 2, 2, 1, 0, 0, el arreglo de salida debería ser este, ¿no? 3 ceros, un 1 y 2, 2. ¿Ok? Primera cosa que uno podría decir, ¿es contradictorio lo que dije, que yo dije que era imposible ordenar en n log n con lo que estaría pidiendo este ejercicio? ¿Le parece que es contradictorio? Yo que dije que es imposible ordenar en n log n para elementos. ¿Qué quiere decir arbitrarios? Que uno no puede asumir nada de los datos, ¿no? Enteros Sí. arbitrarios, reales arbitrarios, ¿no? Entonces, si uno, imposible, o sea, que solo se basa en comparaciones, es imposible ordenar en menos de n log n. Está demostrado. Pero si uno conoce algo de los datos, y en este caso el ejercicio está mostrando eso, yo conozco que los datos son 0, 1 y 2, la pregunta es si puedo hacer algo mejor, entonces. Y podrías hacerlo con if anidados y tipo que fuera solo una recorrida. ¿Qué harías en una primera recorrida? Si yo quiero, por ejemplo, dado este arreglo, generar este arreglo de acá abajo. ¿Qué podría ir haciendo? Preguntar si es 0 y si no es 0 cambiarlo por uno que sí sea 0. Bueno, Tipo que esté más adelante de él. o podría ir contando, ¿no? ¿Cuántos ceros hay? ¿Cuántos unos hay? ¿Cuántos Sí, dos hay? Y después, según cuántos conté, escribo esto. ¿No? sí. Bueno, ese algoritmo de conteo, ¿tá?, podría ser este. Por ejemplo, si son 0, 1 y 2, podría contar los ceros y unos. El 2 es por descarte, digamos. Y acá hago un for, con ese if que vos decías. Si es, o sea, itero por todo el rango de la regla, haciendo una primera etapa, una pasada en el arreglo de conteo, ¿no? Entonces digo, bueno, si A sub 0 es 0, cuento en el contador de ceros. Si A sub 1 es 1, cuento en el contador de 1. Y por descarte es un 2, pero no lo estoy contando, ¿no? Y después hago otra pasada, que podría ser de nuevo un for con if, o 3 if. Acá le puse 3 if, para los 3 rangos, que sería, ¿no?, escribir todos los ceros, primer if, primer for, digo, escribir todos los unos y después todos los dos. También lo puedo escribir así como, voy a poner un solo for con varios if, poner 3 for, ¿no? Diciendo, por ejemplo, el for este dice, va desde 0 hasta los ceros que con su componente había 3 ceros, entonces va desde 0 hasta 2, escribiendo ceros. Después arranca desde esa posición donde terminó y va hasta el contador de 0, contador de 1, escribiendo los unos, y después de ahí hasta el final, escribiendo los dos. ¿No? Ordenación por conteo se llama. ¿Qué orden tendría este código? Y el peor caso que es que recorra todo. O sea, el Bien. for.
Esto es constante, constante, constante. ¿Esto qué orden tiene? N. Orden n. Y la suma de estos tres for, ¿por qué digo N. la suma? Porque uno no sabe dónde se parte con 0 más con 1, pero la suma de los tres, sí puedo La decir, suma de los tres es n también. es n. Entonces esto vuelve a ser otro orden n. Entonces como están en secuencia, todo esto es orden n. ¿Está? La ordenación por conteo. Ahora, ¿qué pasaría si yo les digo, mira, los elementos no son solo 0, 1 y 2, van de 0 a una constante k. O sea, tengo k claves diferentes, ¿no? Y las quiero ordenar. Pero k es una constante, conocida. ¿Me podría inspirar a esto y cómo generalizo esto que pide acá, no? ¿Está? Si yo sé que ahora las claves, en vez de ser 0, 1 y 2, van de 0 a un k, pero siendo k una constante. En vez de tener esto así, ¿qué puede tener? ¿Qué variante se les ocurre? Haciendo la misma idea, ¿no? En el primer for, val1. No entendí. O no escuché, mejor dicho. ¿A mí me escuchan? Sí, sí. Bueno. Acá usé dos contadores, porque sabía que eran tres valores posibles, ¿no? Ahora, si tengo k posibles claves, ¿qué puedo usar en vez de contadores sueltos? ¿Eh? ¿Cómo? No entendí. Claro. Un Acá array tenía de k valores contador. 0, 1 y 2. ¿Sí? Sí. Pero si ahora tengo k valores diferentes, k constantes, en vez de Y, tener... Sí. y voy hasta acá. ¿Y cómo pongo k contadores punto suspensivo? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo declaro k contadores? ¿Haciendo qué? Un ciclo for. Otro ciclo for. Hasta acá. A ver, ¿cómo reemplazo estas dos líneas? Si yo quiero Con k un array de contadores. k contadores. Exacto. Eso. Uso, en vez de tener contadores sueltos, hago un arreglo de tamaño k, si son k claves, y cada posición va a contar cuántos hay de esa clave. ¿Se entiende? Sí. Y después voy justamente haciendo algo similar acá, ¿no? O sea, sub i es igual a, no sé, al valor que sea, aumento el arreglo de contadores en ese lugar. ¿Está? Bueno, ese ejercicio está en el práctico. ¿Está bien? Se inspira en este, con k contadores los van a ver y lo van a resolver en el práctico. Y Pero sí, ahí te querían dos for juntos, ¿no? me van a quedar dos for juntos, sí, porque Entonces primero va a ser... ya Sí, se pero iría de orden n. ¿qué es k por n? Ah, N. ¿Por qué? Porque K es una constante. Muy bien. claro. Ahí aplican la definición de... Si k no fuera una constante, ya no podría ser orden n. Muy bien. Está. Ahí está. Gracias. Bien. Bueno, último ejemplo, los iterativos. Después capaz que le muestro por lo menos un ejemplo recursivo para ir adelantando un poquito. Que es otra técnica de optimización, les quiero mostrar con este otro ejemplo, ¿no? Supónganse que yo quisiera chequear que un arreglo es permutación de valores entre 0 y n-1. O sea, un arreglo entero contiene valores entre 0 y n-1 en algún orden. Por ejemplo, si n fuera 5, yo podría decir que este arreglo que tiene el 1, 3, 0, 4, 2 es permutación de 0 a 4. O sea, de 0 a n-1. ¿Está? Porque están todos los valores entre 0 y 4. Pero este arreglo no. ¿Por qué no? Uno puede decir qué falta o qué sobra, ¿no? Para que sea una permutación del 0 al 4. Que se repite Se repite Falta el 1 3 y está repetido. y, se y no está. y falta el 3. Por eso no es una permutación del 0 al 4. Este otro no tiene repetidos, pero ¿por qué no es una permutación del 0 al 4? Porque está el 8. Faltan. Y el 8. Falta el 4 y además el 8 está fuera de rango, uno diría. ¿Está? ¿Sí? Entonces uno diría, bueno, ¿cómo puedo hacer para chequear si me dan un arreglo de enteros? Es una permutación de 0 a n-1, ¿no? Donde n es un parámetro.
Y capaz que estos ejemplos no son casuales los que les di, ¿no? De el que sí y el que no. ¿Está bien? ¿Qué podría ir haciendo para decir cómo me doy cuenta si hay uno repetido? Si en la posición voy poniendo en true una variable, puede ser. Bien. Y si está, pongo true. Y si o sea, voy a testear esa variable, si está en true, está repetido. Muy bien. Ahora, esa variable que vos decís sería una variable para cada posición, ¿no? Porque el 1 está repetido, pero el 0 no, el 4 no. O sea, podría tener como un arreglo de variables Exacto. booleanas, Sí, ¿no? hasta Entonces, n. claro, podría decir, el 1, por ejemplo, voy a ese arreglo auxiliar y lo marco en true. El 1 vino ahora. El true, el 3, si estaba en false, lo pongo en true, ahora vino, ¿no? El 0, el 4, el 2. Pero por ejemplo, si acá voy el 1, lo pongo en true, y voy de nuevo al 1 y ya estaba en true, diría no, la posición Está 1 repetido. está repetida. ¿Está? Eso lo puedo ir haciendo, pero tengo que tener cuidado, porque yo digo, voy a chequear el arreglo a ver si está o no está. Pero ¿qué pasa con el 8? Por eso tendrías que tener otro arreglo que fueran tipo valores permitidos. No sé si otro arreglo, pero sí chequear las condiciones, que no se Sí, salga entre 0 y n-1, es un if, ¿no? sí, un if. ¿Está? Entonces, a ver si esto los convence que puede ser una alternativa, quizás distinta como ustedes lo hubieran escrito. Capaz que lo hubieran escrito con más if y van a ver que yo les voy a mostrar una forma muy compacta de poner condiciones. Úsenla si quieren, no es obligatorio, pero es una forma compacta de usar las condiciones, por ejemplo, en las iteraciones, ¿no? Entonces, fíjense, acá, para hacer la función que me devuelve un booleano, si un arreglo de tamaño n es permutación de 0 en n-1, digo, hacemos lo que dijo el compañero, hacemos un arreglo auxiliar, lo llamo está, de n booleanos, ¿tá? Inicializados todos en false, ¿tá? O sea, todas las marquitas cuando arranco, ninguno vino, ninguno está. Y ahora voy recorriendo el arreglo que me dieron, el arreglo A, arranco desde 0, obviamente mientras no termine, mientras i sea menor que n, primera condición. Ahora, ¿qué tengo que ver? Que el valor que voy a chequear, el a sub i, esté en el rango permitido, que no, o sea, que sea mayor o igual que 0 y menor que n. Por ejemplo, el 8 no va a cumplir esto, si n es 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Bueno, ahora, Sí, sí. si llegó hasta acá y va a evaluar esta condición, recuerden que el for es secuencial, ¿no? Entonces, el primero que da false nos sigue preguntando por el otro. De hecho, si i fuera igual a n y pregunta por esto, ¿qué puede pasar? ¿Cómo que puede pasar? Que se Si i fuera pase n. o Si incluso cuando esto le da false, que i es igual a n, pregunta por esto, ¿qué va a pasar? ahí es mm, true. No, no, no No, va a ahí importar, va a no va a Sale resolver. del pasar nada rango para mí. del arreglo. te sale del arreglo. Claro. Entonces, el AND lazy, ¿no? La evaluación lazy, perezosa, es muy útil, ¿tá? Pero tengo que ver cómo secuencializo las condiciones para justamente que evalúe, en este caso, la segunda, una vez que la primera le dio true. Cuando le dio false, que no evalúe este porque le va a dar un error. Si es ISN, esta posición no existe, porque el arreglo va de 0 en n-1. Entonces, es importante que esta sea la primera condición, que i sea menor que n. Después que a sub i mayor o igual que 0 y a sub i menor que n. Bien, el 8 no está. O sea, el valor está entre 0 y n-1. ¿Por qué? Porque ahora voy a mirar, el arreglo está en esa posición. Si yo no hubiera chequeado esto, acá podría estar de nuevo accediendo a una posición del arreglo de booleanos que sería incorrecta, por ejemplo el 8. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, si no está, o sea, si tenía la marquita de false, por eso el not acá, entonces, ¿qué hago? Le pongo la marquita de true. Diciendo, ahora vino. Ese elemento vino. El elemento a sub i, voy a ese lugar y le pongo true. Cuando salgo a este for, hay dos condiciones que me interesan, ¿no? Una es, puede salir cuando i es igual a n. Sale por esta. O sale antes de tiempo, por alguna de estas dos. O porque un elemento está fuera de rango, o porque un elemento estaba repetido. Entonces, ¿cómo Pero se...? una pregunta, Sí. ¿cómo puede salir por la segunda condición? No la veo. O sea, ¿cómo es La, que se vuelve?
se vuelve true y me da false. Perdón, no te entendí bien. ¿Esta condición? Sí, no veo cómo sale por eso. O sea, si todos empiezan con false, Ya. voy comprobando. Fíjate esto. ¿Qué pasaría si estos dos unos? Los dos primeros son unos. Vengo acá, lo inicialicé todo en false, ¿no? Pero cuando va al primer elemento, ¿tá? El arreglo en el primer elemento, en el A sub 0, hay un 1. Entonces va a ir al arreglo está en la posición 1 y le va a poner true. El siguiente elemento es este, el arreglo en la posición 1, ¿está bien? Va a venir ahí y ahí ya va a decir, ah, pero ya tiene true, entonces este not estás se hace false. Y sale. Eso entiendo, pero me está preguntando por el A sub I en la posición 1 y no en la 0. No era false en su momento. A ver. De nuevo, no estoy preguntando por i, sino por a sub i. ¿Ok? Entonces fíjate, a sub 0 es 1 y a sub 1 es 1. O sea, los dos a sub i en estos tienen el mismo valor, 1 y 1. Entonces cuando venga acá, si bien todos tienen false, al comienzo, cuando venga acá para la posición a sub 0, que tiene un 1, dijimos, va a estar en false, entonces le va a poner true. ¿Tá? O sea que el arreglo está en la posición 1, tiene true. Y cuando va al siguiente, que también es un 1, acá, va a ir al arreglo, de nuevo, a sub i vuelve a ser 1, entonces va a ir al arreglo en la posición 1 y va a decir, no, ya tiene true. Ahora lo vi. Muchas gracias, disculpe. No, no, está bien, esa es la idea, que pregunten. ¿Ok? O sea, está chequeando no la posición i, sino lo que tiene el arreglo en ese lugar. Entonces, justamente, ¿cuándo le va a dar que hay un error? Cuando haya elementos que estén más de una vez. No tiene por qué estar pegado acá, podría ser que el 1 vuelva a aparecer acá. ¿Está bien? Y también le va a dar, va a salir antes. Entonces, si es permutación, ¿por qué condición de todo esto va a salir? Cuando es mayor que n, En realidad sale cuando es i igual a n. i es igual a n, porque tiene que ser menor estricto para seguir iterando. Cuando Ahí está. i es igual a n, ¿qué quiere decir? Si llegó a i igual a n, quiere decir que ningún a sub i violó esto. Se salió de rango. ¿Y qué quiere decir? Que ningún a sub i hizo que estuviera repetido. Entonces, Ok. si i es igual a n, es porque es permutación. Si sale antes, porque hay un elemento fuera de rango o algún elemento está repetido, entonces ya i no va a ser igual a n, salió antes. Entonces esta comparación le va a dar false. O sea que la comparación i igual a n está chequeando si es permutación. ¿Está? Y acá libero el arreglo auxiliar que usé. ¿Se entendió? Sí. Se puede escribir de otra forma, obviamente. Les mostré una forma no muy tradicional, pero que me parece que está buena ver formas distintas de cómo poner muchas condiciones en la misma, ¿no? Secuencialmente evaluando primero esto, después esto, después esto. Lo puedo hacer con if adentro del for, pero me pareció interesante mostrarles algo diferente. ¿Está? ¿Qué orden tiene este código? N cuadrado. No. N. Orden N, n. claro. ¿Por qué? Porque pasa solo una vez por el Claro. cosito. Esta línea al comienzo es orden 1, pero este for, ¿qué orden tiene? N. 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 En secuencia se hace este otro for. ¿Cuál es el peor caso de este for grandote? N. Claro, que salga por esta, no que salga antes, sino que salga cuando es n. Y todo lo que está dentro es constante. Entonces, orden n, punto y coma, orden n, y todo esto es constante. Entonces, en el peor caso, la regla de la suma dice que todo esto es orden n. Y estaría cumpliendo con lo que dice el problema, ¿no? Resolver esto en orden n. Esta es otra estrategia de optimización que también van a ver que se usa mucho, que es usar memoria adicional, en este caso un arreglo, para guardar información que sea útil para bajar el tiempo de ejecución. Entonces, marquitas, por ejemplo, acá. ¿Está? Llevado a gran escala, esto se usa muchísimo de guardar información. Miren internet, si no, ¿no? O miren la caché del procesador. ¿Qué es lo que guarda la caché en una computadora? Datos. ¿Alguien sabe? Ceros y unos. Ah, bueno, sí.
pero guarda los datos más recientes o Más frecuentemente reciente, usados. exacto. Sí, sí, ¿Tá? caché Para lo no ir último. a, claro, es como que almaceno gastando más memoria, porque ya están en la memoria esos datos, pero los almaceno en una memoria más rápida para acceder más rápido. Internet mismo es así, ¿no? Que muchos datos están replicados en muchos lugares de la red para acceder más rápidamente y parecer como que todo está al alcance y en tiempo más razonable. O sea que a veces uno justamente usa memoria extra para que precomputar cosas para que sea más rápido el acceso. ¿Tá? Este es un ejemplito simple que muestra un poquito eso y algunos más van a ver en el práctico con esta misma idea. ¿Tá? Bueno, ya estamos medio pasados, pero bueno, algunas cosas que quiero que le queden en la memoria, que si bien están en el teórico más largo, es que la noción de orden es una noción de eficiencia, pero aclaro, ¿no? Si un algoritmo lo van a usar, por ejemplo, pocas veces, muchas veces en un trabajo, en una empresa, qué sé yo, el costo de escritura, de depuración o de entendimiento del código puede ser más importante. ¿Tá? Y a veces gente de alguna manera prioriza eso en función de la eficiencia. Ahora, si quiero, digamos, resolver input grande, ahí sí, que sea estéticamente o fácil de entender, no alcanza. Si un programa se va a ejecutar solo con entradas pequeñas, la noción de orden no es la más adecuada porque justamente le importa cuando n es grande, no cuando n es pequeño. Si un algoritmo es muy eficiente pero complicado, uno tiene que saber que puede dificultar el entendimiento del código. Entonces, conviene que esté bien documentado. ¿Qué quiere decir? No que cada línea de código tenga un comentario, sino que por lo menos tenga el código como función o procedimiento, una pre y una post. Entonces, por más que el código sea complicado, con la pre y post condición, yo puedo entender qué hace el algoritmo. Que ¿Tá? tenga un buen punto H. Exacto. Y otra cosa, como estoy dando ejemplos donde la eficiencia a veces la logro con espacio de almacenamiento adicional, por ejemplo, un arreglo o lo que sea, bueno, ahí hay que ver siempre, ¿no? Si es razonable gastar memoria para bajar tiempo de ejecución. Entonces, en un sistema grande uno diría sí, y muchas veces la memoria es menos costosa, digamos que, y me permite bajar y correr input más grandes, pero por ejemplo, si voy a hacer no sé, los celulares también son computadoras, ¿no? Entonces ya la memoria no es tan abundante tampoco, entonces ahí hay que ver cuánta memoria extra yo puedo dejar, ¿no? Por ejemplo, si uno dijera, piensen así, ¿no? Una matriz que uno quiere tener inscripciones de estudiantes a cursos, y uno podría decir, bueno, los estudiantes, puedo pensar el número de estudiantes, y los cursos, el número de cursos. ¿Está bien? Entonces puedo hacer una matriz de número de estudiantes y número de cursos, ¿no? Entonces tengo 10.000 estudiantes activos y tengo, no sé, 1.000 cursos. Tengo 10 millones de celdas. ¿Estamos de acuerdo? Si uno quisiera inscribir a un estudiante en un curso, en orden 1, lo podría hacer, porque voy a la fila y columna del número de estudiantes y número de curso, y en tiempo constante accedo a esa posición. ¿Están de acuerdo o no? Eh, ¿Sí? Mm, Sí. Ahora, tomemos la situación de cada uno de ustedes. ¿Cuántos cursos están haciendo ahora? ¿3? ¿4? 4. 4. 4. Y si alguien está haciendo 5, se está muriendo. ¿Tá? Entonces, si tomo esa fila, ¿no? Y digo, tenía 1.000 cursos. De esos 1.000 va a haber 995 ceros o false y 4 o 5 true. O menos, 3 cursos, ¿no? O sea, la mayoría van a ser información que no me aporta para poder guardar 3, 4 o 5 cursos. Si tomo una columna también, porque digo, de esa matriz, uno diría, tengo 10.000, un curso tiene, para saber a qué se inscribe cada estudiante, podría tener 10.000 estudiantes activos, que es lo que tiene la facultad, un poco más, 12.000. Uno diría, bueno, pero programación 2, ¿cuánto lo están haciendo? 200. De esos 10.000, tengo la mayoría de esa memoria desperdiciada. Entonces uno empieza a ver entre fila y columna, tengo menos del 2% o el 1% de la matriz útil, y lo demás inútil, digamos, podría pensar así, para poder hacer inscripciones en tiempo constante. Entonces ahí el uso de esa memoria extra, uno dice, pará, esto será muy rápido, pero me mata el consumo de memoria, entonces capaz que tengo que buscar otra alternativa. ¿Se entiende? sí, sí, claramente. Bueno. Gente, yo no les voy a... esta es un poco la bibliografía, pero la tienen un poco en las guías de teóricos más largas, si quieren leer un poquito más de esto, y no los voy a ahora
a dar el análisis de algoritmos recursivos porque no lo van a ver antes del... No lo vamos a ver en esta semana y prefiero más vale hacer un poco repaso de esto cuando volvamos a la semana de parciales porque si no va a quedar como en el olvido. Lo único que podría hacer es ver un ejemplito, capaz que podemos ver un ejemplito por si alguien quiere ganar un poco de tiempo y hacer un problema. Les puedo dar un ejemplito nada más, ¿tá? Pero esto lo voy a volver a repasar después. Una pregunta, Carlos. Sí, dale. Si vos tenés una función sencilla, como por ejemplo el es vacío, y tenés Sí. acceso a esa estructura, ¿te conviene usar el es vacío o te conviene ir directo al puntero y hacerlo? O sea, para el tema de leer el código te sirve más el es vacío, digamos. El código Pero te después en sirve... eficiencia, Bueno, en eficiencia es lo mismo. Está buena la pregunta. El código te queda más legible si usas funciones como es vacío, porque entonces hace el código... Porque la invocación seguro. en sí a una función o un procedimiento auxiliar, la invocación es tiempo constante. Después, el código que tenga la función o procedimiento es el que tenga. Pero la invocación en sí no insume más que un tiempo constante. Entonces eso no debería influir en la elección de la eficiencia. ¿Tá? Entonces en ese caso me conviene usar el es vacío y ya está. Exactamente, porque no aumenta el orden del peor caso. Está, Nunca. bien, bien. ¿Tá? Entonces yo sí ahí recomiendo para mejorar la legibilidad dejar las funciones, procedimientos, la invocación y no tener un código monolítico que no se entienda nada. Porque el peor caso no te va a cambiar. Ahí está, bien, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno. No, por ahora. No, yo, a ver, no sé, porque ya estamos cerca de las 8 y ya estoy dudando si darles un ejemplo. No, vamos a dejarlo acá. Esto no lo van a ver ahora, lo vamos a ver después y si no, el repaso va a ser darlo de nuevo. Así que igual en las diapositivas que les voy a dejar está. Lo único es, vamos a ver un ejemplito, por si uno quiere hacer algún ejercicio del práctico, por más que no va a entrar el parcial y empezar a hacer algo, ¿no? Está en el teórico más largo, pero vamos a ver un ejemplito, ¿no? Supónganse que tengo la función factorial. ¿Tá? Esta función factorial, justamente, bueno, es un ejemplo recursivo, ¿no? O sea, acá dice si el factorial de 0 y 1 es 1, lo retorna 1, y si es mayor que 1, lo puedo calcular como el producto del número por el factorial del anterior. ¿Tá? Una función bastante conocida para calcular la productoria de los primeros números naturales, o el factorial, como quieran llamarlo. Entonces uno podría decir, ¿cómo calculo el orden y el tiempo de algo como esto que es recursivo? ¿Tá? Entonces van a ver que una forma es bastante intuitiva. ¿Tá? Y se liga con las matemáticas en vez de hacer modelo de sumas o productos, más Sí, bien está interminable. ¿Cómo? Ah, perdón. ¿Tá? Entonces, mirando este código, ¿no? Uno podría decir, a ver, si yo supiera que n es menor o igual que 1, ¿cuánto tarda el algoritmo este? Va a evaluar este if y va a ejecutar esto, ¿no? Sí, Sí, una sola línea. Va a ser dos constantes, o sea que si n es menor o igual que 1 es un tiempo constante. Ahora, si n es mayor que 1, ahí va a ser alguna constante que es el producto, pero va a llamar al factorial con n-1. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. Entonces, ahí cuando n es mayor que 1, el tiempo va a ser cierta constante, llamémosla c, y va a invocar al factorial n-1, pero eso será t de n-1, el tiempo que tarda el factorial para n-1. Es decir, que estas dos ecuaciones que están acá es como si fuera el código azul, solo que ya no es sintaxis C++, pero es la misma idea, ¿no? Es como el if aparece en dos condiciones, y acá lo que me está quedando es cuánto tardaría el tiempo en cada una. ¿Y qué es lo complicado acá? Que no conozco cuánto vale t de n-1, porque esto es una constante, sé que es orden 1, lo que no sé es cuánto vale esto. Entonces, ¿qué es lo que dice el método este simple que se llama expansión de recurrencias? Dice, bueno, ¿no conocés cuánto vale esto? Ponete en el peor caso. Vamos expandiéndolo, es como si cuando uno aprende la recursión y va ejecutando paso a paso para ver qué es lo que hace el código, cómo funciona el stack, más o menos lo mismo. Sino, ¿cuánto vale t de n-1? Y me voy a poner de las dos formas que hay, la peor. ¿Cuál es la peor? Que no pare y que siga ejecutando. Entonces digo, bueno, ¿cuánto vale t de n-1? Cuando Sn-1 es mayor que 1. Es decir, que no para, que sigue una vez más. O sea, decir que n-1 es mayor que 1 es lo mismo decir que n es mayor que 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando el argumento es mayor que 1, ¿qué va a hacer? C más t de eso menos 1. Me queda C más t de n-2.
Te digo, bueno, si TDN-1 es esto, en el peor caso, digo, ¿cuánto te queda TDN? Y bueno, te quedaba C más esto azul, pero esto es C más TDN-2, es decir, me queda 2C más TDN-2 cuando n es mayor que 2. Es como diciendo, con un paso de la recursión, ¿cuánto tiempo acumulé? 2C más TDN-2, ¿se entiende? Eso es expandir la recursión, como diciendo, ¿y si hago un pasito más? ¿Cuánto me da? 2C más TN-2. Bueno, todo bien, pero no sé cuánto vale N-2. Hacé de nuevo lo mismo. Ponete de los dos casos en el peor. O sea, en el caso que seguís haciendo recursión. O sea que N-2 sigue siendo mayor que 1. ¿Qué te va a quedar? C más T de eso menos 1. Te va a quedar C más TN-3. Bueno, reemplaza acá arriba. ¿Qué te va a quedar? 3C más TN-3. ¿Me siguen o no? Sí, lo hará como Sí. N veces. Bien. Esto es diciendo, hago un paso a la recursión, hago dos pasos a la recursión y voy viendo cómo se va acumulando el tiempo. Y si lo hago y veces esto, ¿cómo les parece que va a quedar la expresión de TDN? Y pasos, ¿no? Y por C más T de N menos I. Exacto. Cuando n es mayor que y, diciendo, esto es cuando es 1, esto es cuando es 2. Entonces, encuentro como este patrón, ¿no? Si lo hago y veces y voy expandiendo la recursión, el tiempo se va a ir acumulando de esta forma. ¿Y para qué te sirve eso? Y bueno, justamente, la recursión es como que voy sumando tiempo, como si fuera un for, digamos, y trato de ver cuándo para, ¿no? ¿Y cuándo para esto? Y bueno, cuando esto llega al caso base, si esto es para cualquier i, digo, bueno, ahora la pregunta que me hago, si este es el patrón, ¿cuándo esto para? O sea, cuando n menos i es menor o igual que 1, porque ahí ya no llama más, ¿se entiende? Cuando el argumento del t es menor o igual que 1, o sea que n menos i sea menor o igual que 1, ahí para. En particular, cuando i es igual a n menos 1, acá ¿qué me va a quedar cuando i es igual a n menos 1? TD, si elijo como i, n menos 1, ¿cuánto queda acá? TD, Uno. TD1. 1. Y TD1 va a ser D. Entonces, digo, bueno, si esto vale para cualquier I, entonces digo, tomo I igual a N-1, o sea, lo esfuerzo de llegar al caso base, eso es lo que estoy haciendo. Y digo, entonces, TDN, ¿cómo te va a quedar? Y dijimos que es N-1 por C más TD1. Y ahí desapareció del lado derecho lo llamado recursivo. Entonces digo, ¿qué te queda esto? N por C menos C más TD1, que es D. Bueno, eso directamente entonces es orden N. ¿Está bien? Es como una idea de ir sumando, pero expandiendo la recursión, encontrando un patrón, que es este, y después digo, cuando ese patrón, que es generalista, llega al caso base, cuando para, ¿no? Y ahí miro el caso base y digo, bueno, lo que se acumuló hasta llegar al caso base, eso me da el tiempo del algoritmo. Bueno, le dejo este primer ejemplo, no mucho más, ¿está bien? Y voy a repasar esto cuando volvamos de semana de parciales. Ahora dejo de compartir. Ahí. Está. Más pesadita esta clase, ¿no? Es más No, denso. Es más teórica. sí, hay matemática involucrada. Eso es lo complicado, ¿no? Que hay más matemática involucrada, entonces eso lo hace un poquito más pesado, ¿no? Tiene que se me tildó la cosa. ¿Ustedes están viendo algo ahí? No, yo estoy en un celular, no sé si lo voy a poder bajar. Está, a ver. A ver. Estoy en un problemita técnico, pues ya lo resuelvo, se los doy si quieren en el chat. Bueno, si no, si tenés el dato de algún compañero, te lo va a pasar seguro. ¿Lo recibieron?
Sí, sí, un lujo. Bueno, gente, Bueno. estén atentos a las novedades, pero digo, el lunes que viene nos vemos, pero ya para un pequeño repaso, consulta, y después del parcial seguimos con este espacio nuevo. Solo tengo Bueno, una duda. Capaz que Muchas me Dígame. puedes responder, gracias. pero Hasta si luego. no, Hasta luego. Gracias a Dios. ¿Cuál es la pregunta duda, cortita. perdón? Una pregunta cortita, capaz que me sepa responder, si no, no. Dale. Todavía no está el parcial para anotarse. No sé si es porque es tiempo. No va a haber anotación para el parcial, va a estar anotado por defecto. sí, Ah, sí. está, Ah, disculpe. ¿Tá? Sí, listo. Está, Sí, está, sí. Va a aparecer Muchísimas gracias. el salón que te toca y vas directo. está. Y otra consulta, ya que están las constancias para el parcial, ¿se dan el mismo día? Sí, llevaremos papelitos y los damos el mismo día. Vamos a simplificar el proceso respecto al primer semestre. Son menos estudiantes, entonces lo vamos a hacer seguramente más simple. Bien, ¿Ah? Eso lo vamos a mandar por el foro novedades, instrucciones básicas de lo que se va a hacer la toma. ¿Ok? bien, bien, gracias. Bueno, buena Bueno, semana, gente. igualmente. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.